Vamos a hablar ahora con Luis Tagliapietra, ¿sí? Papá de Alejandro, una de las víctimas, sí, de Lara San Juan, y él es abogado y querellante, sí, también en la causa. Luis, un placer volver a hablar con vos, un placer tenerte aquí en IP Noticias, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bueno, Bueno, la novedad, ¿no? sí, lo que molesta un poco es cómo no han leído el contenido de la opinión del fiscal. Si bien no estoy para nada de acuerdo con anular el procesamiento por las razones que él expresa razones de lo que se llama jurídicamente el principio de congruencia. Esto tiene que ver con una diferencia entre los hechos que le describieron a Macri al momento de tomarle declaración indagatoria y los hechos que dieron como probado al momento del procesamiento. Yo no estoy de acuerdo porque son básicamente los mismos, hay diferencias de tipo gramaticales e insustanciales. De hecho, yo lo dije en su momento, el señor juez se quedó corto respecto de la acusación porque la descripción propia de los hechos que él realiza está vinculada también a una asociación ilícita que deberían haberlo imputado y nosotros la pedimos. Y estas cuestiones que expresa el fiscal para mí no son correctas y es por eso que también hemos opinado en ese sentido. Ahora bien, él no pide anular el procesamiento y ya. Él lo que pide es anular el procesamiento y volver a llamar a Macri indagatoria a los efectos de describirle los hechos correctamente, detalladamente, y así, a partir de ahí, poder el que pueda defenderse correctamente, esto según la visión del fiscal, y en todo caso, realizar un nuevo procesamiento ajustado a derechos según lo dicho el fiscal. Como digo, es la opinión de él, no es la mía, porque yo entiendo que no se vulneró el principio de defensa. De hecho, creo que el juez fue muy laxo a la hora de permitir a la defensa de Macri hacer todo lo que quiso. O sea, recuerden que hubo que citarlo 3 veces para que se presente a declarar. Sí. Citó testigos que, más allá de que fueron inútiles, se los citó y se los escuchó. O sea, se le permitió incorporar absolutamente toda la prueba y es más, hasta se aceptó el cambio de competencia y es por ello que hoy la investigación está en Comodoro Pi. Por lo tanto, no fue vulnerado el principio de defensa y no fue vulnerado este principio de congruencia porque entiendo que no fue así. Ahora tenemos que esperar a ver qué es lo que resuelve la Cámara. Luis, en el caso de que la Cámara acepte este pedido del fiscal y el expresidente tenga que presentarse nuevamente a dar su declaración, ¿habría alguna diferencia? ¿Vos creés que ahí habría alguna modificación con respecto a lo que dijo anteriormente para que este principio de congruencia, como decís vos, se pueda cumplir y pueda avanzar este procesamiento? No, yo no creo que diga nada distinto. Claro. Yo no quiero aburrirlos en tecnicismos legales, pero para que la gente entienda, la declaración indagatoria es el principal acto de defensa que tiene todo acusado. Y el expresidente prácticamente no lo utilizó. O sea, presentó un escrito en donde no aportó ninguna prueba en su defensa. Los testigos que propuso, estos son su secretario de la presidencia de Andrés, los jefes de la Casa Militar y de la Custodia, el ex ministro Aguad y demás, ninguno aportó nada sustancial para su defensa. Entonces, estos tecnicismos de los que se basa el fiscal para sostener la anulación, realmente no tienen ningún sentido porque son eso, son detalles. Es más, fíjate una particularidad. En un momento la defensa de Macri acusó al juez de copiar y pegar lo que había escrito en el llamado indagatoria y después en lo que había escrito en el procesamiento. Y ahora el fiscal dice que hay diferencias. O sea, entonces, ¿copió y pegó o hay diferencias? Claro. Realmente es absurdo el planteo
y, Luis, me y quedo... claramente no tiene que dar lugar. Lo que sí nosotros planteamos en este contexto es que sí tiene que ampliarse la declaración indagatoria de Macri para detallar todos los hechos con el mayor detalle posible. Y esto también hay que aclararlo. Posible. ¿Por qué? Porque estamos ante el ejercicio del poder de una de las instituciones con menos controles del todo el Estado argentino. Estamos hablando de la ETSIDE. Entonces, esperar que podamos detallar más los hechos y que podamos encontrar más prueba material de la que ya tenemos es casi ridículo. La prueba es muchísima y la presunción es enorme. En otras causas, en donde no hay ningún poderoso de por medio, con mucho menos se procesa y se eleva a juicio a un imputado. Yo lo que veo acá es que no hay igualdad ante la ley, a Macri no se lo trata igual a cualquier otro imputado y esto es de suma gravedad. Luis, me quedo, ¿no? Que mencionabas ante este pedido el absurdo, ¿no? De tal posicionamiento. ¿Los toma por sorpresa de alguna manera? Hablo en plural, digo, ¿no? Vos y el resto de los familiares de las víctimas. ¿Los toma por sorpresa o le genera cierto cansancio también estas definiciones que se dan? Y las dos cosas. La sorpresa es ingrata porque Claro. uno siempre confía en que los jueces y los fiscales, más allá de sus tendencias políticas, se van a basar en derecho, ¿no? Se van a ajustar a derecho. Entonces, yo la esperanza siempre la tengo, como todavía la tengo de los camaristas, más allá de su posición política. Ahora, que cansa, porque realmente nosotros somos un grupo de papás, de esposas, de mamás, de hijos, que tenemos que laburar todos los días para sobrevivir, y enfrente tenemos a la sumatoria del poder político, económico y judicial que no tienen reparos, no tienen vergüenza a la hora de defenderse de la manera tan absurda y tan grotesca como esta. Entonces, realmente es agotador. De todos modos, no vamos a bajar los brazos, vamos a seguir peleando por saber la verdad de todo esto, porque no se olviden que nosotros no somos nadie, si nos espiaron como nos espiaron, porque acá hay algo que tengo que aclararles. No hay presunción de las tareas de espionaje ilegal. Las tareas de espionaje ilegal se produjeron, están probadas por demás. Lo que acá está en elaboración es quiénes son los responsables de ese espionaje ilegal. Y fundamentalmente, ¿por qué? Y el por qué, en el caso nuestro, está vinculado a la desaparición de nuestros hijos, está vinculado a la desaparición de Lara San Juan. Y lo que más nos alarma es que esa causa, la que investiga el hundimiento, está virtualmente paralizada. Y cuando sumamos las dos cosas, nos da mucho temor de que todavía no sepamos mucho de las causas del hundimiento y nos estén ocultando cosas gravísimas. Y a más de 4 años, la verdad que es desesperante para nosotros el no saber qué es lo que pasó con nuestros hijos. Así que no vamos a bajar jamás los brazos, seguiremos luchando y mientras ustedes nos acompañen para mantener visible esta enorme desigualdad, tal vez la balanza se equipare un poquito. Luis, y por último, por lo menos de mi parte, vos decías con respecto a Mauricio Macri en particular, por mucho menos cualquier otra persona que esté en el mismo lugar ya hubiera sido procesada, elevada a juicio. Lo estás dando a entender por todo esto que vos decís, que efectivamente el expresidente fue responsable de las espías que hizo hacia ustedes. ¿Cuáles son los puntos que ustedes sostienen que efectivamente esto sucedió por parte del expresidente? Sí, no hay dudas, o sea, es mucha la prueba, pero voy a resumírtela. Hay documentos de los espías dirigidos al presidente Macri. Nosotros vivimos en carne propia como esos documentos en donde le adelantaban información de lo que le íbamos a plantear. Él, las 2 veces que se reunió con nosotros, ya tenía en carpeta las respuestas a esos planteos, aunque al final tampoco hizo mucho en ese sentido, pero esa es otra cuestión.
manejaba información diaria acerca de lo que hablábamos nosotros íntimamente en nuestras reuniones, en los grupos de WhatsApp, y fundamentalmente hemos demostrado que hubo infiltrados entre el grupo de familiares que son pertenecientes a la AFI. Y no se olviden que el que encabezaba la AFI en ese momento era el presidente Macri, porque la AFI depende del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, tal como dice el juez, no solamente dio órdenes para realizar estas tareas, sino que las usufructuó y además no hizo nada para detener la actividad de espionaje ilegal que duró por lo menos un año. Todo esto está demostrado, no es una cuestión sentimental mía, ni de los familiares, ni nada. Está todo documentado en el expediente y es gravísimo, es gravísimo. Utilizaron técnicas de la época de la represión militar de los años 70 y cuando leímos las cosas que hicieron, realmente nos dio escozor. Escozor porque en democracia no pueden pasar estas cosas. Bien, Luis, te agradecemos muchísimo, como siempre, el tiempo acá con IP Noticias y vamos a seguir de cerca, lógicamente, todo lo que siga avanzando con respecto a esta causa de espionaje hacia todos ustedes, los familiares de las personas fallecidas en el ARA San Juan. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Buenas tardes.